Y si vivimos en una simulación, ¿realmente podríamos saberlo? ¿Y si todo lo que experimentamos no es más que una ilusión digital, una simulación creada por seres más inteligentes? ¿Cómo podríamos distinguir la realidad de la ficción? Esta cuestión sobre si el mundo es real o no, aunque suena ciencia ficción, ha sido tocado ya hace mucho tiempo. Desde Platón con la alegoría de la caverna, pasando por Descartes, su duda metódica y ese genio maligno que nos está engañando, o Thomas Nagel con el cerebro de una cubeta, e incluso la película Matrix. Todas ellas han explorado ya la idea de que quizás lo que percibimos no es la realidad. En la actualidad, muchos científicos y filósofos se siguen cuestionando sobre si vivimos en una realidad o todo es una simulación. David Chalmers, por ejemplo, un filósofo australiano contemporáneo y vivo, sostiene de que si viviéramos en una simulación, esto no significaría que nuestra vida sea menos real. Incluso sostiene que si viviéramos en una simulación, todas estas experiencias tendrían el mismo valor que una realidad física. Para él, la pregunta no está tanto si vivimos en una simulación o no, sino en definir qué es la realidad, definir qué es lo real. Para esto, David Chalmers categoriza tres tipos de realidad. Las realidades de primera clase son las realidades físicas tradicionales, el mundo material en el que vivimos y percibimos con nuestros sentidos. Para Chalmers, estas son realidades genuinas y fundamentales. Las realidades de segunda clase son realidades creadas por simulación, como la que experimentamos a través de la tecnología, como la realidad virtual. Para Chalmers, aunque estas son digitales y no son físicas, también son auténticas e incluso nos proporcionan experiencias significativas y valiosas. Un mundo creado en un videojuego como Minecraft o The Sims, o una experiencia inmersiva de un entorno de realidad virtual, tienen algo en común, que aunque los objetos y las experiencias son digitales, siguen algunas reglas coherentes que pueden ser compartidas y experimentadas por bastantes usuarios. Por último, las realidades de tercera clase serían las alucinaciones y los sueños. Para Chalmers, estas experiencias son diferentes a los otros dos tipos de realidades porque se encuentran en un entorno inconsistente e incoherente, por el hecho de que todas estas experiencias subjetivas no pueden ser compartidas ni validadas por otros usuarios o por otras personas en un mismo espacio, en un mismo entorno. Para Chalmers podríamos estar viviendo en una simulación. No dice que lo sea, pero es una posibilidad que no podemos descartar. En la actualidad tenemos simulaciones que recrean algunas percepciones auditivas, de visión, incluso de tacto, y ya se está trabajando en experiencias de olfato y de sabor. Para David Chalmers, la realidad virtual va a dejar de ser un simple escapismo y se puede tornar en un futuro en un entorno de vida genuina, en un plano que va a ser inevitable para todos. Pero si nuestra realidad fuera solo una simulación, ¿cambiaría eso lo que consideramos como nuestras metas, nuestros sueños, nuestra vida? Quizás nunca podamos saber con certeza si vivimos en una simulación o no, pero al final del día lo que importa es cómo vivimos nuestra vida. Como Roy, todo se reduce a la experiencia de lo que sentimos y a las decisiones que tomamos. Pero esto nos lleva a una pregunta mucho más inquietante. Si estamos viviendo en una simulación o una realidad de segunda clase, como podría decir Chalmers, ¿cómo sabemos si verdaderamente somos conscientes de ello? Es decir, si vivimos en una simulación, ¿podríamos darnos cuenta de que vivimos en una simulación? ¿O simplemente seríamos inconscientes de ello? Como zombies filosóficos, actuando de manera idéntica a un ser consciente, pero sin tener ninguna experiencia interna. Seres que se comportan como humanos, pero sin sentir nada en absoluto. ¿Zombies filosóficos?
Eso tendré que explicarlo luego de terminar esto.